siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Buenos días, Padre Rafa. Hola, John Freddy, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Muy feliz de poder compartir contigo este ratito. Muchas gracias, también muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, Padre, ¿ya cuánto llevas por de ordenado sacerdote? Justo este año ajusté 10 años de ministerio sacerdotal. ¿Por qué decidiste este estilo de vida? Este camino de vida, pues realmente viene desde muy pequeño, desde mi infancia. Yo tenía ese deseo, yo lo veo también como un don y un regalo de Dios, también por mi familia, una familia muy cristiana, muy cercana, un testimonio muy hermoso de mis padres también, y también el mirar también en los sacerdotes de esa época, de mi infancia, también los seminaristas de ese momento, y así de esa manera yo concibo como ese deseo y ese anhelo de ser sacerdote. Hay un momento crucial en el que tú dices, es que si no es ser cura, no soy feliz, o tenías otras opciones a la mano y decidiste que esta era la que más te planificaba. Yo pienso que es todo el proceso de la vida, toda la vida va acompañada y va permeada también de este llamado y esta elección de Dios. Uno podría explicar esto, pero siempre sería de una manera subjetiva, porque es una experiencia personal que se concibe del llamado de Dios. En algún momento de la vida uno va perdiendo esa ilusión o ese anhelo que también está desde la infancia, pero uno llega al momento en que decide aceptar este llamado, seguir al Señor, y Dios también le va poniendo en el camino la manera de poder responder a Él. Y claro, cuando yo decido entrar al seminario, es el momento en el que yo escojo este camino y decido verdaderamente orientar mi proyecto de vida también hacia el sacerdocio. Hay momentos a veces de dudas, de crisis, pero todo esto con el acompañamiento de muchas personas, también de la formación, se va fortaleciendo, y es ahí donde uno va encontrando ese camino, esa felicidad que tú llamas, John Freddy. Quería comenzar este momento de diálogo haciéndote esas preguntas porque yo quiero que hablemos del seminario. Tú ahora eres formador allí, pero yo parto desde una teoría personal. La frase no es mía, la he escuchado hace mucho tiempo, pero sí la he tomado muy para mí, y es que solo un convencido convence, ¿sí? El ejemplo arrastra. Ahí empato con la otra frase, y es porque tú estás dedicado ahora a la tarea de la formación, es decir, tú acompañas a jóvenes que, como tú, algún día ellos quisieron decir sí al Señor y decidieron adentrarse a la aventura del seminario, de ir a ver qué es lo que Dios tenía preparado para ellos. Y muy interesante escuchar primero que tú también tuviste ese camino, porque es que a veces se nos olvida que hubo un camino. Entonces, cuando uno habla del seminario, uno creería que los sacerdotes ya están ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Uno creería que los sacerdotes ya están ahí en la medida en que no vimos su proceso de formación, entonces casi que de manera mágica usted ya es sacerdote y ya, pero se desconoce toda la historia de vida. ¿Cómo es la formación hoy? Tú ya la viviste hace más de 10 años, porque 9 años de formación, 10 años ya de ministerio, son 19 años dedicado a esta tarea, son 20 años casi de servicio al Evangelio. Hola, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo está? ¿Me regalas una aromática? Natural. Ahí también, por favor. Muchas gracias. Entonces, esa es la cuestión, es decir, tú ya puedes hacer el paralelo entre lo que era la formación antes y ahora. ¿Ha cambiado mucho o no?
Sí, John Freddy, pues la formación siempre se tiene que estar repensando y la iglesia siempre piensa en que aquellos que se sienten llamados y elegidos para este camino se les debe proporcionar ese proceso formativo, que en general es vivir una experiencia de la escuela de Jesús, ¿cierto? Pero también ese proceso de formación tiene que atender también a las necesidades de las comunidades del mundo de hoy, ¿cierto? Hoy en día la iglesia ha como repensado nuevamente esta formación. Hoy hay una nueva normas para la formación sacerdotal donde se mira como todo un itinerario, un proceso, ¿cierto? Se inicia desde un año propedéutico, que es un año en que los jóvenes como que van haciendo esa opción por el sacerdocio, van teniendo una experiencia comunitaria y van llevando toda su vida también desde unas etapas, ¿cierto? Desde el querigma, porque en muchos también hay que fortalecer su vida cristiana, su experiencia humana, su historia personal, familiar, ¿cierto? Luego buscan ser discípulos del Señor, ¿cierto? Pues fortalecer esa opción por el seguimiento de Cristo. Luego también se les va insertando en una experiencia de comunidad. Uno es llamado personalmente, pero también camina con otros en toda la experiencia a lo largo del proceso formativo, ¿cierto? Y luego esto también es para ir a anunciar, para llevar a los demás. Eso es lo que es el año propedéutico. Luego viene la etapa filosófica, que hoy en día se llama el discipulado, es decir, ir haciendo ese camino para escuchar al Señor, reconocer todo su proceso de formación desde Cristo, ¿cierto? Y también están los estudios filosóficos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Y luego, después de hacer esta etapa filosófica que hoy en día se llama discipulado, luego va la etapa de configuración en la teología, que a lo largo de un proceso, por la vivencia de los ministerios, se van dando pasos para acercarse cada vez más a ese ministerio, hasta llegar a ser llamado diácono, vivir la experiencia del diaconado, que en este caso en la iglesia, en nuestra diócesis, ya en nuestra diócesis hay alrededor de 10 diáconos que en el mes de noviembre saldrán a las parroquias para ir logrando también esa inserción pastoral. El método sigue siendo el mismo, es el Evangelio, es la esencia. Y cuando digo el método es porque la esencia es el Evangelio, pero el método es, por ejemplo, vivir internos. El método sigue igual, es decir, salen de sus casas, van a una casa de formación común, reciben unas directrices específicas todos y cada uno se va configurando a ese estilo que la iglesia le propone. ¿Es fácil ser seminarista? ¿Es fácil ser sacerdote? Tú que ya has vivido esas dos dimensiones o dos dinámicas, ¿o cómo lo podemos llamar? Claro que sí. Como tú lo dices, el método es el mismo y lo que hace el seminario es reproducir la experiencia formativa de Jesús, que lo hizo con sus 12 apóstoles. Los acercó, los integró y ese de vivir internos en nosotros, en nuestra experiencia, lo decimos para estar con Él, ¿cierto? Los seminaristas van al seminario, viven una experiencia comunitaria, porque el seminario es una escuela de humanidad y de fe, ¿cierto? Es fácil ser seminarista. Algún sacerdote decía, estar en el seminario no es fácil, porque si fuera fácil, todo el mundo estuviera allí, ¿cierto? Tampoco es imposible, porque realmente es una experiencia que marca la vida y cuando se vive bien, con convicción y se asume, esto verdaderamente va formando un estilo de vida, es formar un estilo de vida. Entonces es difícil, exige, hay una exigencia formativa, de comunidad, y todo esto compone lo que es la vida del seminario. Además, a veces hay como una falsa concepción, ¿cierto?, del seminario, de estar internos allá. Ya hacemos muchas actividades, muchas cosas que van permeando toda esa parte humana también de nosotros, ¿sí? Hacemos actividades deportivas, culturales, integraciones, paseos, y todo eso también
fuera también de los otros aspectos espirituales, académicos y también pastorales, porque también los seminaristas desde el inicio van teniendo estas sensibilizaciones pastorales, van a las parroquias, conocen los apostolados y es también ir dándole esa salida, pero es necesario también ese vivir concentrados, como lo dice el Evangelio, para estar con Él y vivir esa experiencia comunitaria, que desde allí ya se está formando lo que es el sentido diocesano, el sentido eclesial y vivir juntos, compartir juntos, luchar juntos, permite a los seminaristas también estar atentos y capacitados para asumir en un futuro lo que será el ministerio también. Si una cosa aporta al seminario en la vida personal, considero yo que es ese sentido de trascendencia, la posibilidad de ver, lo voy a decir aunque suene muy escueto, ver más allá de las narices, es decir, contemplar, mirar desde el misterio cómo es que hay un método especial para la vida, y ese método especial para la vida, pues que es la fe, y esa posibilidad extraordinaria de aprender simplemente a que las cosas tienen un sentido mucho más relevante al que nosotros le damos. Considero que basados en eso es que cada actividad dentro del proceso de formación tiene un sentido, tiene una intencionalidad. Es decir, ustedes no hacen deporte por hacerlo, por entretener la vida en el seminario, pues porque ¿qué más vamos a poner a hacer? Sino que hay 4 dimensiones en las que ustedes trabajan especialmente dentro de la formación humana. Esas 4 dimensiones, a ver, ayúdame a ver si las recuerdo un poquito. Claro que sí, siempre se ha hablado que la formación es integral, ¿cierto? Porque nunca podemos ir a fragmentar el ser humano y menos en el mundo de hoy, ¿cierto? Hay que buscar esa integración y que cada persona, como lo dice también hoy en día el Papa, dé lo mejor de sí, ¿cierto? Pueda explotar y descubrir cada una de sus cualidades, talentos y potencialidades. Por eso la formación sacerdotal siempre gira en torno a 4 pilares o dimensiones, que es la formación humana, la formación espiritual, la formación intelectual o académica y la dimensión pastoral, ¿cierto? En esa dimensión humana se busca pues como trabajar con la persona, lo que es, lo que vive, lo que siente, y siempre se le va a posibilitar a él a que lleve a cabo cada una de sus virtudes, pero que también trabaje cada una de sus deficiencias o defectos y los vaya perfeccionando, siempre teniendo a Cristo como aquel que tiene esa humanidad perfecta, o lleva esa humanidad a la perfección, ¿cierto? Allí se trabaja todos los aspectos de su personalidad, de su modo de ser, su integración, su compartir, también aspectos como el deporte, que son fundamentales, ¿cierto? Para el esparcimiento, para entrar en contacto con los demás. Hoy en día el Papa Francisco habla mucho de esa cultura del encuentro, de ir hacia los demás, de buscarlos, de compartir, dialogar, charlar, ¿cierto? También se tienen momentos en que se busca esa expresión del arte, ¿cierto? Hay actos culturales, momentos en que los jóvenes sacan a relucir también toda su creatividad, ¿cierto? Y está toda esa parte humana que siempre hay que trabajar, ¿cierto? Estamos hablando del seminario desde la perspectiva de un formador. Uno puede hablar de la iglesia como fiel, otros pueden hablar de la iglesia como seminaristas que están dentro del proceso, que no solo viven un proceso, sino que ven la iglesia también desde otra óptica. Y se habla con los sacerdotes también que están en parroquias, pero hoy contigo estamos viéndolo desde la perspectiva de un formador. ¿Cuál es el ideal de sacerdocio hoy? ¿Qué tipo de sacerdote necesita la iglesia? Sí, yo pienso que la iglesia y el mundo como hoy se presenta y se vive necesita un sacerdote, un pastor convencido, lo que usted dice, convencido de su vocación, de lo que es frente al mundo, ¿cierto? Sin desconocer lo que es el mundo, lo que usted dice, ¿cierto? Por eso el sacerdote debe ser muy íntegro, ¿cierto? Muy íntegro ante la manifestación de su sacerdocio. También un sacerdote que tenga capacidad de leer, de ser sensible, de hacer un discernimiento
frente a las realidades del mundo, ¿cierto? Un sacerdote que más que vivir su estatus, que lo tiene y que es en razón de su condición, de su autoridad y también de su investidura, un sacerdote que esté muy de la gente, muy cercano a la gente. En esto nos ha ayudado y nos ha mostrado mucho el Papa Francisco, ¿cierto? Un sacerdote que esté cercano a la gente, que esté cercano a las realidades de las personas, ¿cierto? Y ya lo que hemos hablado, un sacerdote que esté muy equilibrado en toda su humanidad, en todo lo que es como persona, que esté muy convencido de su vida espiritual, de su testimonio, que sigue siendo valioso. El mundo de hoy necesita siempre hombres de Dios, hombres que le muestren a Dios, a la comunidad y a las personas. Por eso también el sacerdote debe estar muy preparado, muy formado también en cada una de las necesidades del mundo de hoy también, ¿cierto? Y esa pastoral o ese pastoreo que ejerce el sacerdote debe ir como a apacentar a las personas que tienen hoy también mucha necesidad de Dios. Y esto es lo que hay que reflejar también a los futuros sacerdotes, a los seminaristas, a los vocacionados, que a pesar de ser jóvenes o también tener muchas propuestas y muchas opciones en su vida, tienen la generosidad y la alegría de dar ese paso, de dar esa respuesta a esa lección que Dios les tiene. ¿Qué es lo bueno de ser formador y qué es lo no tan bueno de ser formador? Lo bueno de ser formador, pues usted me decía, ya hace 10 años, pues yo culminé mi proceso formativo, por gracia de Dios, para bien de la iglesia, me llamaron al sacerdocio. Empecé a vivir mi experiencia en las parroquias, la pastoral, el estar con las personas. Luego de unos años me piden volver al seminario para ser formador, para compartir esta experiencia de este proceso formativo con jóvenes de nuestra diócesis. Esa es una de las grandes alegrías al estar en el seminario diocesano, y es volver a revivir, a fortalecer esa experiencia vocacional. Uno nuevamente se fortalece y tiene espacios como la oración, el estudio, el deporte, que si bien uno en las parroquias lo tiene, pero ya por las actividades pastorales de pronto no tiene como la disciplina o los espacios para hacerlo. Eso es bueno en la formación. También yo lo veo como una gracia de Dios, porque si a mí me formaron, yo tengo la gratitud también de formar a muchos jóvenes, acompañarlos, estar con ellos, ¿cierto? De pronto uno en el seminario carece un poquito a veces, aunque también lo tiene al salir a las parroquias, pero ya no tiene la misma actividad pastoral que lo puede tener en una parroquia con las personas, pero sabe que está teniendo un servicio de iglesia que es aportar y acompañar en la formación sacerdotal. Si un joven dice quiero ser sacerdote pero no tengo plata, porque pues cuesta un poquito, es decir, para lo que el seminario brinda no es tan caro, porque allá viven, comen, estudian y pagan pues una pensión, que no es tan caro para lo que les brindan en ese lugar. Pero de todos modos hay gente que viene de un hogar pobre o de escasos recursos económicos y que no siempre tienen el dinero, así sea no tanto, pero para sostenerse en el lugar. Porque no solo dar platica, es que ellos están dedicados a estudiar internos, necesitan para sus cositas personales, pues lo de aseo propio, los elementos de estudio. ¿Qué hace un muchacho que quiere pero dice qué hago si no tengo con qué? Claro que sí. Yo pienso que es una experiencia de todos nosotros. A lo largo de la formación siempre es necesario también tener esa parte de ese apoyo de la comunidad. Todos lo hemos recibido en una pensión o en una ayuda a una necesidad. Generalmente todos hemos tenido necesidad de esa ayuda. Yo pienso que ahí es concientizar mucho a las personas en las parroquias. De hecho, muchas parroquias tienen lo que son los grupos vocacionales, comités o congregaciones vocacionales, donde las personas tienen esa sensibilidad también de apoyar en la formación de un futuro sacerdote. Y el seminario tiene necesidad
porque realmente son muchos los gastos que se pueden generar en lo que es toda la estructura del seminario, en cuanto a la alimentación, a lo que se requiere para los formadores y todo lo que implica una casa. También el seminario es una casa, como toda casa tiene sus necesidades. Por eso es motivar a muchas personas que conozcan los seminaristas en sus parroquias, en sus comunidades. Necesitan de un apoyo fundamentalmente desde la oración, pero también desde lo económico. Los seminaristas, además de la ayuda que tienen de sus parroquias, las congregaciones vocacionales, necesitan de sus benefactores. Ustedes pueden convertirse en un benefactor de uno de los seminaristas, ayudándole en sus necesidades, en sus cosas, ¿cierto? Un benefactor es alguien que ora por esa vocación, que lo acompaña, que también le da un apoyo económico. Se puede convertir también como en un padre espiritual que acompaña el proceso formativo de un seminarista. Muy interesante conocer de primera mano el tema de la dinámica de la iglesia hoy. Ver cómo aún hay jóvenes que siguen diciendo sí a una llamada que el Señor le ha hecho, y ese sí es una respuesta positiva para decir quiero entregar mi vida. No es fácil, porque es contar con lo que se es. Dios llama y parte de lo que cada persona es. Y todos tenemos cualidades, aspectos a mejorar, debilidades, cosas a las que hay que seguirle trabajando. Pero vemos también dentro de este dinamismo que, retomando, hay unas dimensiones especiales donde se forma a la persona. Yo diría que esas 4 dimensiones no son solo para formar a la persona para ser sacerdote, sino primero para formarlo como persona. Porque el que es buena persona puede aspirar a lo que quiera y donde quiera, siempre y cuando sea bueno y quiera hacer el bien, bien hecho. Porque no falta el que dice yo quiero hacer el bien pero lo hace mediocremente. Hay que hacerlo bien hecho. Ustedes han trabajado mucho como iglesia, y cuando digo ustedes, yo soy parte de la iglesia como bautizado, pero en el caso de ustedes la iglesia jerárquica, es decir, los ministros, han trabajado mucho en el tema de escándalos. Los medios nacionales e internacionales han sido muy crueles, siguiendo noticias donde ese tipo de noticias en realidad lo que hace es desinformar, lo que hace es hablar de una manera subjetiva. Pero ustedes, ¿cómo se están formando desde las casas de formación hoy para afrontar esa persecución que se vive? Porque estamos hablando de que son hombres y fallan también, ¿cierto? Pero a veces cometen errores menos graves que otros, pero lo hacen ver como si fueran lo peor de este mundo, entendiendo que si bien como sacerdotes son un ejemplo para nosotros, pues ante todo son personas, porque hay errores que en ustedes valen más que en otros. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para que estos jóvenes que están formando pues sean prudentes, sensatos, que también tengan esa figura del autocuidado, ¿sí? Porque ustedes trabajan con la imagen? Recuerdo el caso del padre Carlos Yepes, cuando salía en algún momento esa noticia en la que lo trataban de inculpar de algo que pues, afortunadamente se logró demostrar que es inocente. Pero recordaba cuando él decía, los sacerdotes viven de la credibilidad. Matar a un sacerdote en vida es dejar de creer en él, en su ejemplo, en su testimonio, en la palabra que él transmite en nombre de Dios. Entonces, ¿ustedes cómo preparan a los muchachos para eso? Claro que sí. En este sentido, pues, la Iglesia, ya lo ha manifestado el Papa Francisco, le duelen estas situaciones que a veces se viven, pero desde la formación siempre es trabajar con la persona. Trabajar con la persona, en este campo se tiene el acompañamiento psicológico, espiritual, y es vivir esa autenticidad de la vida. Siempre es mirar esa credibilidad desde la propia vida, y es lo que nosotros tenemos que mostrar. Hay debilidad, hay fragilidad, pero siempre debe haber ese acompañamiento para poder afrontar cada una de estas situaciones, ¿cierto? Y en ese sentido, como yo les decía, es vivir el convencimiento de lo que somos, mostrar lo que somos y trabajar con esta debilidad, pero trabajar siempre con la gracia de Dios para mostrar la autenticidad del sacerdocio.
Como dice un colega suyo, además de ser sacerdote y formador, lo bueno no dura. ¿Cómo sigue la frase? Porque se muere O se va. O se va. Nosotros no nos estamos muriendo, ya nos vamos. Muchas gracias por Muchas este gracias, ratico yo le de pago yo, compartir. Freddy. Que no sea la primera vez. Claro que sí. Bueno, señor, muchas gracias. Muchas gracias.